Bueno, vamos a empezar hoy con el Ateneo que lo va a presentar Belén Sotelo sobre actualización en amiloidosis cardíaca y va a hablar sobre diagnóstico y tratamiento. Belén, todo tuyo. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Belén Sotelo y la idea de la charla de hoy es hablar un poco sobre diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardíaca, una enfermedad que en los últimos años se está hablando cada vez más. Y un poco vamos a hacer hincapié sobre todo en la parte ecocardiográfica, que es lo que más hago. Y también vamos a tocar un poquito el tema de centellograma, resonancia y cómo es el diagnóstico hoy en día y cómo es y qué opciones de tratamiento tenemos. Mm, Ahí va. Primero, recordar un poquito la fisiopatología de esta enfermedad, que la amiloidosis es una enfermedad sistémica que se genera por proteínas que se pliegan mal y se acumulan en el espacio extracelular en forma de fibrillas. Esto genera daño celular con una respuesta inflamatoria local y con apoptosis y finalmente apoptosis. Nosotros solemos ver a estos pacientes por sus síntomas y signos cardíacos, pero tenemos que saber que es una enfermedad sistémica que afecta tanto la parte cardíaca y sobre todo la parte cardíaca, sobre todo la amiloidosis por transtirretina, pero también tenemos otros órganos afectados como la parte musculoesquelética, también genera polineuropatía y disfunción autonómica. Como les decía, hay dentro de los que son las proteínas amiloidogénicas, hay dos principales grupos, es la amiloidosis por cadenas livianas, que es la AL, y la amiloidosis por transtirretina. La amiloidosis por cadenas livianas es un clon de células plasmáticas anormales que sintetizan en la médula ósea estas proteínas que se van a depositar en forma de amiloide. Y son principalmente las cadenas livianas kappa, que son más frecuentes, que son más numerosas que las lambda. Y el otro grupo de proteínas amiloidogénicas son las ATTR, que son más frecuentes y que son monómeros o dímeros de transtirretina que se sintetizan en el hígado y que también van a ir a depositarse en distintos órganos, principalmente en corazón. También puede ser a nivel del tendón del bíceps, lo que genera ruptura del tendón del bíceps, y a nivel del canal estrecho medular, y generando canal estrecho medular también. La amiloidosis por transtirretina, las hay de dos tipos. La amiloidosis wild type, que era la que se conocía como senil, que suelen ser pacientes más añosos, y la forma hereditaria, que tiene una herencia autosómica dominante, que suelen ser pacientes un poco más jóvenes. La amiloidosis por cadenas livianas, la AL, suele estar muy asociada a mieloma múltiple y es una enfermedad que por lo general tiene un compromiso mayor sistémico que lo que es la amiloidosis por transtirretina, que tiene mucho más compromiso cardíaco que de otros órganos. Fuera de este grupo grande de proteínas amiloidogénicas, digamos primarias, hay otro grupo de amiloidosis que son secundarias, por lo general enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal o diálisis, que cuando se trata esa enfermedad de base, digamos, suele mejorar la amiloidosis secundaria, ¿no? Pero nosotros las que más vamos a ver son o la generada por transtirretina, principalmente, y la AL. Entonces, sea cual fuera el origen de estas proteínas amiloidogénicas, se van a depositar, como decíamos, en el espacio extracelular y y a nivel cardíaco van a generar lo que vemos como una hipertrofia ventricular a grosso modo. Ahora lo vamos a desgranar un poquito. La prevalencia hoy en día se cree que tiene una prevalencia de 1 en 100.000 habitantes. Esta prevalencia en los últimos años parecería o sea, tiene números más grandes, no porque se cree que no es porque haya aumentado la prevalencia de esta enfermedad, sino porque hoy en día se la piensa más, se la busca más y se la encuentra más. Tiene una epidemiología entre la quinta y la séptima década de la vida, principalmente en varones, es más frecuente en varones. Y la forma, como decíamos antes, la forma más común es la ATTR wild type y se estima que hasta un 10 a un 20% de pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertrofia septal son generadas por amiloidosis por transtirretina. Así que si uno empieza a pensar en todos los pacientes que uno vio con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e hipertrofia septal, un 10%, 1 de cada 10 de esos pacientes puede tener amiloidosis o probablemente tenga amiloidosis por transtirretina.
Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el impacto cardíaco. A nivel cardiológico genera en forma generalizada una cardiopatía restrictiva. Esto afecta principalmente la función diastólica, generando una disfunción diastólica moderada a severa, lo cual se traduce en una dilatación auricular. También tiene depósito a nivel de la microvasculatura, lo cual puede generar en algunos pacientes angina y lo que es más común, troponinas o biomarcadores como el NT-proBNP aumentados en forma crónica. También puede afectar el sistema de conducción, generando arritmias, bloqueos, y la arritmia más frecuente que se presenta en estos pacientes es la fibrilación auricular. Y hice una salvedad con respecto al sparkling, que es lo que uno se le viene a la mente em, el hallazgo clásico de estos pacientes, que está solamente presente en el 25% de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Entonces no esperemos a verlo para sospechar esta patología, porque probablemente solamente en el 25% de los pacientes esté presente. A nivel del electrocardiograma, lo clásico descrito en los pacientes con amiloidosis es el microvoltaje. O sea, un QRS menor a 0,1 milivoltios en precordiales o 0,05 en las derivaciones de los miembros. También puede haber signos como pseudoinfarto, como SCU patológicas, alteraciones en el bloqueo, en la conducción AB, perdón, por lo que les decía, y bloqueo interauricular por la dilatación auricular, que enlentece la conducción, y puede haber fibrilación auricular hasta en un 50% de los pacientes con cardiopatía amiloidótica. Pero lo que me interesaba el concepto, que lo importante que se lleven es que lo que nos tiene que quedar es que yo voy a ver un electrocardiograma con un voltaje que no se condice con con el espesor miocárdico que yo veo en el ecocardiograma transtorácico. Más allá de que llegue a tener clasificación de microvoltaje, me tiene que llamar la atención cuando veo un electrocardiograma con un trazado chico o normal y que veo con un espesor septal bien grueso a nivel del ecocardiograma. Eso ya tiene que ser una red flag para nosotros para empezar a pensar en amiloidosis. Entonces, ¿cuáles son otras red flags, principalmente a nivel ecocardiográfico, que vamos a tener que tener en cuenta? El sparkling, si está, es una red flag. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho también nos tiene que llamar la atención. Dilatación vía auricular también nos tiene que llamar la atención, aunque estos ya son estadios más finales de la enfermedad. Reducción de las velocidades tisulares también tiene que ser algo que nos llame la atención, como así también el strain disminuido. Em, Les decía que la disfunción diastólica, grado 2 o más, también tiene que llamarnos la atención, y una estenosis aórtica de bajo flujo bajo de 20, vamos a ver que se lo encuentra asociado también a cardiopatía amiloidótica. Voy a hablar muy rápidamente de los hallazgos que vamos a encontrar a nivel del ecocardio, como les decía, porque es lo que hago y lo que prácticamente hacemos todos los que hacemos imágenes en Lesica. A nivel del septum interventricular, la hipertrofia septal es el hallazgo más frecuente de estos pacientes, y hasta un 10%, como les decía antes, de las miocardiopatías hipertróficas podrían ser generadas por ATTR. Es importante dónde lo voy a tomar y que no incluya la parte del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, siempre medirlo a nivel subcostal. Cuando es mayor a 5 milímetros se categoriza como hipertrofia, y siempre en diástole. Esas cosas técnicas las paso rápido porque entiendo que a los que hacemos imágenes nos va a interesar, y al resto quizá mucho no. Con respecto a la aurícula izquierda, quiero hacer la salvedad para los que hacemos imágenes también, que el eje del ventrículo izquierdo no es el mismo que el eje de la aurícula izquierda. Entonces, cuando yo voy a medir tanto el área como el volumen de la aurícula izquierda, probablemente tenga que sacar de foco al ventrículo izquierdo, y enfocarme sobre la aurícula izquierda y encontrar su máximo diámetro o su máxima área para poder medir ahí su área y volumen. Siempre indexada por superficie corporal idealmente, y ya sabemos que la dilatación auricular por sí sola ya es factor pronóstico. Con respecto al Doppler pulsado, es una medición que hacemos en todos los pacientes que se hacen un ecocardiograma. Hay detalles técnicos que podemos ajustar para que estas mediciones sean fidedignas, sean sensibles y sean reproducibles. Tiene que ser un volumen de muestra adecuado, tiene que estar en la comisura de las válvulas mitrales para que sea bien sensible.
Y como les decía, generalmente tienen un patrón de disfunción diastólica moderada o severa. Em, cuando tenemos una buena ventana y podemos llegar a ver las venas pulmonares también, es útil medirlo. Y con respecto al Doppler tisular, hay un signo que es muy característico de esta enfermedad infiltrativa, que es el signo 555, que son tanto la A', la E' y la S' de 5 centímetros por segundo o menos. Y con respecto a la medición del Doppler tisular, esto es algo que se los cuento porque a mí me dejó pensando cuán bien medimos el Doppler tisular cuando lo hacemos. Es que sabemos que cuando medimos Doppler tisular lo medimos sobre el septum y sobre la pared libre. Cuando vamos a medir sobre el septum generalmente está perpendicular, o sea, paralelo al cursor, y ese tiene que ser el movimiento. Yo voy a medir el movimiento del tejido y ese tiene que ser el movimiento del músculo por sobre la línea del cursor. Ahora, cuando yo voy a medir en la pared lateral, que es esta imagen que vemos a la derecha de la pantalla, cuando yo voy a medir el Doppler tisular en la pared libre del ventrículo izquierdo, para que ese movimiento sea también paralelo al eje del cursor, yo tengo que acostar un poco el ventrículo izquierdo en la imagen para que esa medición sea en el eje, digamos, paralelo al cursor y sea correcta. También, como otro dato importante, recomiendan hacerlo al final de la expiración, sosteniendo, digamos, sin respirar, para que no haya movimientos ni cambios de cargas y que cambie el trazado. Como les decía, son velocidades bajas. La A, la E y la S' menor de 5 es el signo de 555, es un signo bastante característico de la enfermedad amiloidótica. Y después, esto me pareció interesante traerlo, porque muchas veces en imágenes nosotros, o por lo menos yo, voy a hablar de mí, uno a veces junta datos y pone todos los datos, bueno, veo esto, veo esto, veo esto, y muchas veces nos falta llegar a la conclusión de qué es lo que o a qué nos asemeja o a qué nos hace pensar. Y este estudio lo que demostró es que ante la misma imagen, si yo en un informe pongo que puede ser compatible con una amiloidosis, hasta casi un 40% de esos pacientes se les hacían estudios para diagnosticar la amiloidosis. Y si yo pongo todos los datos que encontré, pero no pongo que es compatible con amiloidosis, pero pongo que tiene hipertrofia septal, que tiene disfunción diastólica, que tiene dilatación auricular, todos los signos que son propios de esta enfermedad, pero si yo no pongo la palabra compatible con amiloidosis o que podría corresponder con, solamente un 4% de los pacientes se le hacen estudios más profundos para descartar o confirmar esta enfermedad. Entonces me parece que cuando encontramos esto, no pongamos solamente todo lo que encontramos como dato, sino tratemos de llegar a una conclusión que oriente al médico de cabecera o que le haga repensar al médico de cabecera que esta puede ser una opción diagnóstica. Lo que les decía antes con respecto a la estenosis aórtica, hay una clara asociación entre estenosis aórtica y cardiopatía amiloidótica. Hasta un 15% de las estenosis aórticas que van a recambio valvular, ya sea por TAVI o por cirugía, coinciden con cardiopatía amiloidótica, se las ve claramente asociadas. Hay una infiltración amiloide de la válvula. Por lo general, estas estenosis aórticas son de bajo flujo, bajo gradiente, por la mala contractilidad del ventrículo, y los signos de mal pronóstico son, claro, la fracción de eyección disminuida o un volumen sistólico bajo, que es cuando ya está afectada la función contráctil del músculo cardíaco. La estenosis aórtica asociada a cardiopatía amiloidótica, como les comenté antes, suele ser, repito, de bajo flujo, bajo gradiente por la mala contractilidad ventricular. Se asocia, como muchas estenosis aórticas, a disfunción diastólica y a remodelado auricular. También puede tener aparejado disfunción del ventrículo derecho. Suelen tener una progresión más acelerada que las estenosis aórticas clásicas. Y generalmente en las bajo flujo, bajo gradiente, voy a elegir un ecodobuta para confirmar la estenosis, pero en el caso de las cardiopatías amiloidóticas o de las que están asociadas a cardiopatía amiloidótica, se prefiere la angiotomografía porque no tiene buenos resultados el eco, dobuta. Los estudios, hasta ahora con poca cantidad de N, pero algunos estudios demuestran que la TAVI tendría mejores resultados que la cirugía, también por un menor número de complicaciones posoperatorias.
Y lo que es importante, en los dos videos que están acá, el video de arriba es un paciente prequirúrgico con estenosis aórtica y cardiopatía amiloidótica, y el de abajo es el mismo paciente posoperatorio. Y lo que muestran estos dos videos es que la hipertrofia cardíaca no mejora después del recambio valvular como sí lo hacen en las estenosis aórticas clásicas. Entonces es importante saber que los pacientes que tienen estas dos enfermedades juntas, probablemente cuando resolvamos una, que es la estenosis aórtica, algunos de los síntomas, sobre todo los generados por la hipertrofia ventricular, no mejoren. Y es importante que el paciente lo sepa para saber cuál va a ser el pronóstico posoperatorio. Como les decía, les dije, sí, se prefiere la TAVI, parece que tiene mejor perfil y mejor evolución posoperatoria. Con respecto al strain longitudinal global, el strain longitudinal global en esta enfermedad adquiere bastante importancia porque la fracción de eyección es un parámetro que se ve muy preservados hasta estadios finales de la enfermedad, donde recién ahí empieza a empeorar. Pero la diferencia con el strain longitudinal global es que el strain se afecta desde un comienzo de la enfermedad. Entonces, es importante que en aquellos pacientes en que tenemos sospecha o en que algo nos llama la atención o vemos algunas red flags en el ecocardio, que les indiquemos o que le podamos hacer el speckle o el strain para ver cómo es el patrón. Tiene un patrón bastante característico en el cual están más afectados los segmentos basales y medios y está preservado el apical. Se lo llama en bandera de Japón o la cereza del postre porque está preservado el apical, la parte apical. Esto se cree que es porque el depósito de amiloide tiene un gradiente que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, entonces que parecería que la parte apical es la última en llenarse de amiloide y le parecería ser la menos afectada, o por lo menos la que tarda más. También hay índices que se hacen para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Uno que se usa mucho y que tiene muy buena sensibilidad y especificidad es la relación entre la fracción de eyección y el strain longitudinal. Cuando es mayor a 4,1 es bastante característico de la enfermedad amiloidótica. Em, y este cuadro lo traje porque marca, si ven la parte, no sé si se ve en mi cursor, la parte azul o la primera parte del gráfico es lo que se ve afectado al principio de la enfermedad, o sea, lo que yo voy a poder ver reflejado. Y miren cómo el strain longitudinal global es el que más se afecta en un principio de la enfermedad y se mantiene siempre elevado, así como también la relación entre la E y la E', que dijimos que tiene una disfunción diastólica moderada o severa. Son parámetros que aparecen bien al principio, que los voy a poder encontrar al principio de la enfermedad cuando todavía no evolucionó, y se mantienen siempre altos en la sensibilidad diagnóstica. Entonces, tenerlos presentes, hacerlos en todos los pacientes y sobre todo y el strain, sobre todo en aquellos pacientes en que sospecho esta enfermedad. Con respecto a la resonancia magnética cardíaca, sabemos que sus secuencias de cine son muy específicas y sensibles para medir volúmenes, espesores, masa miocárdica y fracción de eyección, tanto como para tamaño auricular y derrame pericárdico. Se puede hacer realce tardío, no es indispensable que lo tenga, pero se puede hacer y tiene un patrón difuso que puede ser subendocardio y transmural, pero que está presente en un cuarto de los pacientes. O sea, si no está, no quiere decir que la enfermedad no esté. Su ausencia no descarta enfermedad. Y después tenemos algunas mediciones que no están en todos los resonadores, pero cuando están es útil hacerlas, que es el mapeo T1, T2 y el VEC, que es el volumen extracelular. El mapeo T1 mide tiempos de relajación miocárdica que están aumentados en pacientes con amiloidosis, así como también el VEC, que cuantifica la expansión del espacio intersticial. Claro, por el depósito de amiloide, este espacio intersticial aumenta. Cuando es mayor al 40%, es bastante sugestivo de la cardiopatía amiloidótica. Y el T2 también sensa inflamación y edema y también suele estar aumentado. Ahí abajo le dejo los valores normales. Pero lo importante es que la resonancia magnética no diferencia TTR de amiloidosis por cadenas de livianas, de AL. Este gráfico, la fila de arriba es un paciente con amiloidosis por TTR y la fila de abajo es un paciente con amiloidosis por cadenas livianas. Y vean que la fracción de eyección es muy parecida. La TTR tiene un poco más de masa ventricular y de espesor miocardio máximo, y el T1 mapping y el VEC están un poco más aumentados en la amiloidosis por cadenas livianas. Entonces, lo importante es que la resonancia no es que nos va a dar
nos va a poder orientar sobre qué tipo de amiloidosis tiene, sino lo que va a hacer es confirmar cuando tenemos alguna duda del ecocardiograma o alguna duda diagnóstica o alguna ventana no ideal para hacer estas mediciones, es confirmar los hallazgos y tener mediciones más sensibles para hacer el seguimiento después cuando yo hago el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para hacer el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, esta enfermedad tiene como dos partes para hacer el diagnóstico, lo que es la sospecha diagnóstica y lo que es la confirmación diagnóstica. Para la sospecha, yo puedo sospechar a partir de la clínica del paciente y de las imágenes, ya sea por ecocardiograma o por resonancia magnética. Y a partir de ahí me puedo basar en scores para ver cuál va a ser la probabilidad de que esto sea posible. Y después vamos a pasar a la confirmación. Entonces, la sospecha diagnóstica, cuando yo tengo una hipertrofia ventricular, una hipertrofia septal de mayor a 12 milímetros y alguna de las red flag que están, que están ahí en negro, que son todas las que estuvimos charlando, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, pacientes que eran hipertensos y ahora están hipotensos, polineuropatía periférica, síndrome del túnel carpiano, canal estrecho medular, conducción AB, eh, bloqueos o fibrilación auricular. Cuando tengo alguna otra red flag que me llama la atención, ya tengo mi sospecha diagnóstica. Puedo hacerle el score como el score T-amilo, que es un score que recomiendan hacer cuando tengo la hipertrofia septal y una red flag. Y a modo memotécnico, el T-amilo surge de T de túnel carpiano, que me va a dar 3 puntos, la A de la edad, cuando es mayor a 80, la M de hombre, la Y de hipertrofia y la LO de bajo voltaje en el electrocardiograma. Cuando yo sumo más de 6 puntos en este score, ya es probablemente sea una amiloidosis por ATTR. Cuando sumo entre 3 y 6 puntos, no es concluso, o sea, no es concluyente para ninguno de los dos, y cuando son menos de 2 puntos, es probablemente que no tenga ATTR. Entonces, sospecho con clínica, sospecho con imágenes, le puedo hacer el score. Si me da inconcluso o de alta probabilidad, tengo que pasar a la confirmación diagnóstica. La confirmación diagnóstica de esta enfermedad se hace mediante dos estudios que tienen que estar siempre, siempre los dos, nunca uno de los dos por separado, que son el centellograma y el dosaje de cadenas livianas. El centellograma va a ser un centellograma óseo con fosfonatos. Lo importante como no di- perdón, va a ser un centellograma óseo con fosfonatos. Se usan tres trazadores principalmente, que son el DPD, el HMDP y el pirofosfato, unidos a tecnesio 99, que es el que se va a censar. El centellograma me va a dar dos tipos de análisis. Un análisis semi-cuantitativo o el score de Perugini y el análisis cuantitativo. Bien. El análisis semi-cuantitativo va a hablar de grados de captación, o sea, cuánto capta ese miocardio. Si tiene captación de lo que yo le estoy enviando, que es el fosfonato unido al tecnesio, que se va a unir a la fibra amiloide. Puede ser grado cero, que no capte el miocardio; grado uno, que capte pero menos que las costillas; grado 2, que capte lo mismo que las costillas; o grado 3, y que es que la captación sea superior a las costillas. Cuanto mayor sea el grado de captación, mayor es la probabilidad de que tenga ATTR. Y el otro tipo de análisis que me da el centello es un análisis cuantitativo, que es cuando se relaciona, se hace una relación del corazón contra el pulmón contralateral. Cuando es mayor a 1,5 es positiva para ATTR. O sea, el centello me va a hablar fuertemente de la probabilidad diagnóstica de ATTR. Y los marcadores bioquímicos, que es la inmunofijación de proteínas libres en sangre y orina, voy a medir, perdón, cadenas livianas libres en sangre y orina. Tengo que pedir una medición cuantitativa, porque muchas veces estas cadenas libres están aumentadas, pero no mucho. Entonces, si uno pide cualitativas, que es decir, si están o no están, puede dar negativas, pero porque no llegan a estar tan aumentadas. Pero siempre hay que pedir el cuantitativo de la cadena libre, tanto capa como lambda. Siempre pedir las dos. Estas cadenas livianas me van a hablar sobre la probabilidad diagnóstica de la cardiopatía por AL. Les dejo los valores normales, siempre entonces pedir las cuantitativas y la relación capa lambda.
Entonces, tenemos la sospecha diagnóstica, dijimos que teníamos que pedir el centellograma y las cadenas livianas en sangre y orina. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Me voy primero a la izquierda de la pantalla. Tengo cadenas livianas positivas, o sea, están aumentadas, y no tengo un centellograma, y tengo un centellograma que no capta. La sospecha diagnóstica, como les decía, es de amiloidosis por AL, por cadenas livianas. Me contacto inmediatamente con el hematólogo y el tratamiento se hace en conjunto con ellos, se hace una biopsia de médula ósea y probablemente inicie tratamiento con quimioterápicos. Al otro extremo, no tengo cadenas livianas que se puedan censar en sangre y orina y tengo un centellograma que me capta. Bueno, el paciente probablemente tenga una cardiopatía por ATTR y en ese caso tengo que pedir un test genético para ver si es o la wild type, que es la senil, o la hereditaria. Y después las probabilidades del medio son que sean los dos negativos y que entonces probablemente el diagnóstico haya que considerar un diagnóstico alternativo para los síntomas y signos del paciente, o que sean los dos positivos. Si son los dos positivos, pueden ser tres posibilidades. O ser una ATTR con una mielopatía, una gamapatía monoclonal, que puede dar cadenas libres en orina y en sangre, que sea una de cadenas livianas pero que tenga captación miocárdica, que tienen muy mal pronóstico, o que haya una coexistencia de de los dos tipos de amiloidosis. Yo ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre el seguimiento de estos pacientes y me voy a centrar en lo que es la ATTR porque son los pacientes que probablemente sigamos nosotros, porque son los que tienen por cadenas livianas o AL, se hace el seguimiento por hematología principalmente. Los que tienen ATTR los tenemos que seguir cada 6 meses con el electrocardiograma, con biomarcadores como NT-proBNP, y puedo pedirle opcionalmente un test de caminata, un cuestionario sobre calidad de vida y una evaluación neurológica si la TTR es de forma hereditaria porque tiene mayor componente neuropático. Y una vez al año, un ecocardiograma, un Holter y una evaluación oftalmológica si es también de la forma hereditaria. Entonces, cada 6 meses, electro, sangre y cuestionarios o test de caminata, y una vez al año, ecocardiograma o resonancia, entiendo que será el ecocardiograma más factible o más accesible, y el Holter por las arritmias que comentábamos antes. ¿Y cómo voy a decretar que esta enfermedad está progresando? Bueno, lo que proponen en este trabajo es armar como tres grupos de criterios, los que son criterios clínicos, criterios de laboratorio y criterios de electro e imágenes. Ahí yo les dejo cuáles son los criterios los que entran en cada categoría, y si tengo uno afectado en cada columna, o sea, tengo que tener tres afectados por lo menos, uno en cada columna, entiendo que hay progresión de la enfermedad. Por ejemplo, criterio clínico que aumenta la clase funcional, criterio de laboratorio que me empieza a aumentar el NT-proBNP y criterio de electro que hay un nuevo trastorno de la conducción. ¿Y cómo es el tratamiento? Por un lado, el tratamiento de esta enfermedad la sigla para recordar es el CHAT-STOP, que es el manejo inicial de la amiloidosis cardíaca, que es un manejo que es un tanto peculiar, es característico de esta enfermedad. ¿Por qué? Principalmente porque no recomiendan usar IECA o inhibidores de la recaptación perdón, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No recomiendan usarlo, como así tampoco beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Vamos por letras. La C de Chad tiene que ver con la conducción. Como dijimos ya en algunas oportunidades, tienen mucha prevalencia de arritmias, entonces siempre hay que priorizar el ritmo sinusal, y la amiodarona parece ser una buena opción para estos pacientes. La H de high para mantener un buen ritmo cardíaco, un alto ritmo cardíaco. Estos pacientes tienen disfunción en la contractilidad miocárdica. Entonces, no es tan beneficioso para estos pacientes tenerlos en un 60 latidos por minuto como si buscaríamos el objetivo en una cardiopatía isquémico-necrótica. La A de anticoagulación, tienen un alto riesgo de trombosis los pacientes con amiloidosis, aún en ritmo sinusal. Por eso, ante la mínima duda o ante la mínima aparición de fibrilación auricular, la recomendación es siempre la anticoagulación. Ay, ahí quedó mal escrito individual, disculpen. Em,
La D de diuréticos es la droga de elección para el manejo de volumen en estos pacientes. Obviamente tener un manejo precautorio porque estar deplesionados de volumen tampoco es bueno para estos pacientes, pero sí manejarlos principalmente con diuréticos. Y suspender betabloqueantes, suspender bloqueantes cálcicos por el efecto inotrópico negativo, la digoxina y los inhibidores inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona no demostraron tener tantos beneficios como en otros pacientes como en otras etiologías de la insuficiencia cardíaca. Y después tratamientos específicos de esta enfermedad que los tratamientos, hay algunos, la mayoría están en investigación y tenemos el tafamidis que ya se utiliza, tiene un alto costo y es muy difícil el acceso, pero se utiliza y demostró beneficios. Entonces el tratamiento se va a centrar en evitar la disociación de estos tetrámeros en los dímeros que son los que se depositan en inhibir la producción de la TTR, que parecería no generar mayores problemas si no tenemos esta proteína en sangre, y en sacar el amiloide ya depositado. Como les decía, el que hoy en día se usa y que se comercializa es el tafamidis, que inhibe la disociación de este tetrámero en dímeros y monómeros. El tafamidis es una medicación que se da bioral de 80 miligramos en forma diaria. Demostró disminución en la mortalidad y en las internaciones por insuficiencia cardíaca. Tiene un alto costo y es un poco difícil el acceso, pero existe y se usa, con buena aceptación y con buena tolerancia. Para inhibir la producción de la ATTR, tenemos algunos silenciadores génicos como el patisiran y una opción también es siempre el trasplante hepático. El problema del trasplante en estos pacientes es que suelen ser pacientes añosos y que por lo general cuando llegan al estadio de un trasplante, la edad ya los saca de lista de trasplante y que también muchas veces necesitan un trasplante combinado de hígado y corazón, lo cual también aumenta todavía más la cantidad de requisitos y se suelen quedar afuera de la lista de trasplante por eso. Y se está estudiando sobre la eliminación del depósito ya puesto, em, y algunas de las drogas que se estudiaron son la doxiciclina y el té verde, el extracto de té verde, se demostró que tomando más de 1,5 litros por día más o menos, parecería tener un beneficio en lo que es la función cardíaca. El tafamidis, me olvidé de comentarles que tiene mejor perfil cuanto antes se comienza el tratamiento. O sea, aquellos pacientes que están en una clase funcional 1 o 2 tienen mucha mejor respuesta al tratamiento con tafamidis que aquellos que ya están en estadios más avanzados de la enfermedad. Entonces siempre es importante, una vez que lo diagnostico, comenzar tratamiento. Y bueno, y como para cerrar, les traía esto de ejercicio, porque bueno, hago ejercicio, hago medicina del deporte también, entonces como para tenerles un poco de esto, de no dejarlo afuera. Y lo que está en esta tabla que vemos a la derecha de la pantalla son todas las causas por las cuales la capacidad física de estos pacientes se ve disminuida o deteriorada. Entonces tenemos todas estas causas por las cuales le cuesta al paciente con amiloidosis hacer ejercicio: ruptura de tendones, hipertensión pulmonar, fibración auricular, anticoagulados, insuficiencia cardíaca, disautonomía. Tenemos muchas causas por las cuales al paciente le cuesta. Pero también sabemos que un test de caminata de menos de 350 metros a los 6 minutos duplica el riesgo de muerte de estos pacientes, y que aumenten 35 metros en un año, que disminuyan 35 metros o más su nivel de caminata en un año, se asocia a un aumento de riesgo de muerte por todas las causas. Entonces, tenemos que hacer lo posible por mantener la clase funcional de estos pacientes y la performance física de estos pacientes. Cuesta, pero me parece que así como el tafamidis es un tratamiento que sí o sí tenemos que tener en estos pacientes, la actividad física también los puede ayudar a mantener esta autonomía y cantidad de metros caminados en el test de 6 minutos, que le va a disminuir su riesgo de muerte a largo plazo. Y un plan de ejercicios que proponen, por lo menos, que se propone para la amiloidosis, em, se divide en dos secciones. Una primera sección en el cual va a entrenar 2 veces por semana, 45 minutos, como máximo a un 70% del consumo máximo de oxígeno durante 15 días. Y en una segunda sección va a entrenar 2 veces por semana
pero en vez de hacer ese entrenamiento de 45 minutos de caminata, van a hacer un HIIT aeróbico, que estos HIIT siempre sabemos que tienen que ser bajo supervisión, que tienen que ser supervisados, combinado con ejercicios de fuerza. Y esto se mantiene durante 14 semanas. Entonces, a modo de conclusión, para cerrar, la sospecha clínica es clave, tener en la cabeza siempre estas red flags, sobre todo en esta enfermedad que parece que es mucho más frecuente de lo que creíamos. El ecocardiograma es el primer estudio y es por lo general el estudio más prevalente y en el screening, en el que hacemos y lo que más hacemos en LESICA, por eso tenerlo siempre presente. Evaluar los parámetros de función diastólica siempre, sobre todo en los pacientes en que sospechamos y tener en cuenta algunos datos técnicos de la medición de la función diastólica para que los datos sean reproducibles y comparables. Y algo que capaz nos podemos llevar es que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, entonces saber qué es lo que estamos buscando para entender los hallazgos que tenemos a nivel de la imagen. Excelente. Listo. Muchas gracias, Belén. De Si nada. querés, deja de compartir. Sí. Espectacular, por lo menos como clínico, lo que planteaste como sospecha clínica, sobre todo con un electro chiquito y un corazón grande en el eco. Sí, Eso creo que como clínico tiene que quedar muy clarito cuando uno no sabe nada de cardiología, pero sí ve un electro con voltaje que no es el habitual para semejante masa. Así que a mí claro. esa me queda muy, muy, muy clara. ¿Alguno quiere Bien. hacer un comentario? Meli. Creo que está Alfredo también, sí, Sí, yo está Alfredo. sí, Sí, está Alfredo, está Teo. Guille. Belu, dos palabras, Guille, no sabía. Espectacular, Belu. Muy, Gracias. muy, súper, súper armada y creo que nos deja una idea clara, como dice Gaby, de la sospecha y después de las dos grandes rutas de ir por cámara gamma y por cadenas para allá dividir aguas, o sea, tener eso claro, a veces uno se marea, le pide otro eco, una rezo y seguís ahí navegando, ¿no? Sí, Pero Sí. bueno, está Teo, está Guille, está Alfredo. abierta la mesa para opinar. Bueno, no, me pareció que estuvo buenísima la presentación, Belu. Gracias. Me sumo al comentario de muchas veces es una enfermedad que pensamos poco o que tardamos en pensar, con lo cual si alguien en un eco tiene la posibilidad de, lo pensó o encontró los hallazgos, me parece que digamos, poner en la conclusión o en el informe, bueno, sospechar una miocardiopatía infiltrativa, sospechar el diagnóstico, muchas veces abre los ojos a un médico clínico que por ahí todavía no llegó a esa conclusión y que por ahí le va a costar reconocer los hallazgos particulares del ecocardio, con lo cual siempre tener una conclusión que arrime un poquito el bochín para los imagenólogos que por ahí están más acostumbrados, me parece que es importante. En relación a la sospecha diagnóstica, no dejar de tener en cuenta siempre que vaya surgiendo los síntomas extracardíacos, incluso para la TTR, o la neuropatía periférica, bueno, muchísimo menos frecuente la macroglosia, pero sí la tendinitis bilateral, digamos, ¿cómo se llama? El compromiso de los tendones del carpo. eh, Son factores importantes, así como el canal estrecho lumbar. Me Sí, parece que la, en cuanto la polineuropatía. la polineuropatía, exactamente. Me parece que una vez hecho el diagnóstico, descartar como primer objetivo que no tenga una L es fundamental porque ahí sí la mortalidad al año es altísima si no se inicia el tratamiento, incluso con tratamiento quimioterápico, la mortalidad es muy alta. Eh, Y en relación al seguimiento, sí, todavía creo que hay poco escrito de si uno debería hacerles resonancias periódicas, si se puede seguir con ecocardiograma con un strain confiable. Al menos en lo que tuve en mi experiencia en el italiano, cada vez más confían en el eco con strain y cada vez más empiezan a relegar o espaciar las resonancias para no hacer resonancias anuales, tal vez hacerlas cada 2, cada 3 años, con EcoStrain de seguimiento que
que como bien dijiste, es un marcador temprano de compromiso. Muy bien. Y última cosita en relación a la aprobación del Capamidi por las coberturas, sí es verdad que está escrito ya que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor es el resultado, y al mismo tiempo las coberturas en general para aprobarlo piden que existan marcadores de enfermedad avanzada, lo cual esperemos La que... contradicción. Sí, es totalmente contradictorio y esperemos que en el futuro eso cambie. Sí. Sí, es que pensando como un auditor de obra social, si tenés que cubrir tafamidis al 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertrofia septal, se funden. Que bueno, Claro. igual, que se fundan, pero bueno, no sé. Puede No, ser. yo tuve hace poco un paciente, perdón, No, 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 dale, dale. no, tuve un paciente hace muy poco, hace unos meses, que debutó o sea, llegó a mí con estenosis aórtica severa y era coronario, así que en ese momento había, como Belu dijo, había hipertrofia, había estenosis aórtica y era coronario, fue a cirugía convencional, y el paciente después tenía una hipertrofia enorme y no mejoraba. Ah, Hizo un síncope, o sea, empezó a mostrar como la hilacha, y ahí yo sospeché eso, y bueno, era una TTR senil, y lo que negaron las coberturas era que como el paciente estaba muy bien y tenía fracción de eyección preservada, no le cubrían el tafamidis. O sea que es requisito al revés de lo que debería. Qué Tenés que raro. estar, cuando le baje la fracción de eyección, PAMI u OSDE se lo podían cubrir. Bueno, Igual, bueno, fueron a un amparo y lograron el tafamidis. sí, Y el sí. paciente está vivo y está bien. Es la medicina del acompañamiento, la de los auditores. Es así. Sí. ¿Algún otro Pero eso que comentario? decía Teo de que los ecografistas nos sugieran, eso sería genial, como que aunque sea sí. Sí, eso, bueno, considerar, el sí, comentario que yo quería hacer, que me pareció muy bien de la presentación para los ecografistas, por lo que hacemos imágenes, que es algo que yo le digo a los fellows, que a veces me preguntan cómo escribo esto, cómo escribo lo otro. Una recomendación que yo siempre le hago es que traten de decirle al médico qué hay que hacer con el paciente o a la vez qué no hay que hacer con el paciente. Es decir, porque nosotros, muchos ecografistas y todos tienen, digamos, la manía o la tendencia a llenar los ecos de números, llenos de números, llenos y llenos y llenos, como si todo el mundo tuviera que entender los números. No, Y lo importante, que yo le digo, es primero aprender a ver, segundo aprender a medir, y uno tiene que comentar lo que ve, estos detalles, como esto parece tal cosa, esto no es tal cosa. Eh, Cierto que la ecocardiografía, obviamente, nosotros no hacemos caracterización tisular, ni mucho menos, pero lo que es la analogía y el pool de pacientes que uno tiene hace que uno realmente esté autorizado y que ayuda mucho al médico justamente a decir, esto podría ser, porque es cierto, si yo a un paciente lo mando, eh, por decir, porque tiene 14 de septum y pongo hipertrofia septal, felicidades, el ya está. 99% de los médicos necesitan un hipertenso Claro. y Claro. nada más. Entonces claro, eso de caracterizar cómo está la hipertrofia, ¿qué me parece? Sí. Parece una mecardiopatía hipertrófica, parece una amiloidosis, parece un hipertensivo, O por lo menos decir eh, lo que no te parece. No Sugerir, o parece por lo una menos, claro, miocardiopatía eso hipertrófica, que como también que diciendo, le esto me digo. llama la atención, no lo veo habitual, ¿viste? Como para... A para veces uno como profundizar el ecocardiografista no estudio. sabe qué es, pero dice, bueno, esto no sé qué es, pero no parece algo Pero no es Sí, habitual o sí, normal. no, normal. no lo veo todos los días esto. Claro, Sí, Sí, yo algo que invitas yo a siempre digo profundizar el que otra estudio. cosa es que uno no necesita saberlo todo, No, pero incluso hay que admitir o saber decir que uno no sabe lo que está viendo, eso también es importante. Es decir, estoy viendo algo y sugiero, no sé, algún otro estudio o algo. Eso también sirve. sí, claro, claro que sí. Sí, o por lo Como menos no. cuando Antes pones yo en la quería, ergometría, sugiero cámara gamma o en el ecoestrés y eso. sí. Mm. ¿Está Ay, bien? yo quería hacer un comentario, Leticia, estoy acá. Sí, Belu, primero ay, te bueno, felicito. Gracias. Hola, re lindo, buenísimo.
Hoy justo vi una pacientita de 60 y pico de años que debutó con insuficiencia cardíaca y es el eco que vos mostraste. Mañana lo paso al grupo, pero tenía estenosis aórtica, no sé, Belu, vos contame después, también tenía estenosis mitral leve y tenía Ujú. la pulmonar dilatada. No sé vos qué experiencia tenés, si lo has visto varias veces esto, la arteria pulmonar, el tronco y las dos ramas. Y pasaba esto, que tenía como una hipoquinesia global, básicamente en los niveles basales y mediales, y la parte apical, bueno, contraía un poquito mejor. Y estuve muy a punto de justamente sugerir que era una amiloidosis y, bueno, esto me lo guardé porque dije, eso no es, tiene mucho calcio, pero bueno, ahora viendo toda tu presentación creo que me quedé corta y tendría que haberlo sugerido y lo voy a sugerir, de hecho. Mañana mando las imágenes porque están muy buenas. Bueno, muchas gracias. Ese era el comentario. Sí, no, en afección de otras válvulas no está demostrado tanto la asociación como con estenosis aórtica. En estenosis aórtica sí, no parece haber otras válvulas afectadas, por lo menos hasta ahora que esté demostrado con cardiopatía amiloide. Y lo de la dilatación de la arteria pulmonar, la verdad que no lo sé, no lo vi, nunca. No sé si está asociado a cardiopatía amiloide. Ok, está bien, está bien. Perfecto. Gracias. No, bueno, Hay que ir a buscar porque seguramente, como decía Burkua, su búsqueda ha sido insuficiente, así que, este, porque en general aparece. sí. Sí, a mí en ese paciente que lo mandé a operar, después tenía túnel carpiano bilateral, estenosis de canal lumbar, después tenía De todo. Yo todo, decía, claro, ¿qué tuve? O sea, lo vi un día y lo mandé a operar y igual nada, era quirúrgico también, pero quiero decir que a veces uno lo tiene Claro. adelante y no Sí, tenés la sospecha. bueno, totalmente. lo que describían era que los pacientes con ATTR suelen tener muchísimas consultas a guardias y a médicos antes de tener el diagnóstico, como que, porque van tipo, van al traumatólogo porque tienen canal estrecho, van al, no sé, al neurólogo porque tienen neuropatía, van, y como que van de médico en médico hasta que a alguien se le ocurre que quizás tiene algo que ver con todo, pero no es fácil vos como especialista ponerte a pensar en todo lo que el paciente puede tener. Está Sí. clarísimo. Pero bueno, la Es sugerencia de los ecografistas sería bárbaro porque Sí. como ustedes están más cerca ahí, bueno, estenosis aórtica, hipertrofia, vía auricular, no sé, las banderas rojas de ustedes nos ayudan. Sí. muy bien, Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias Excelente. bueno, a todos. Belén, Buenísimo. Bueno, Continuamos 100 el Chao. jueves, el puntos, gracias a jueves que todos por 100 viene. estar. puntos. Gracias a Gracias, todos. Belu, Gracias. Chau, chau. buenísimo.